¿Cuadra o no cuadra? Buenas noches a todos. Estamos iniciando el tercer programa de lo que hemos llamado Diálogos con Api y Cuñapé. Estamos trabajando nos estamos reuniendo en el Bibliocafé El Santo Lector, que nos presta amablemente su espacio para poder dialogar y conversar. Este es el tercer programa. Hemos estado con Horacio Villegas, Gerson Rivero y hoy nos acompaña Gabriel Villalba. Buenas noches, Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto compartir contigo, saludar este tan lindo espacio cultural y, por supuesto, de construcción de pensamiento crítico y autocrítico, espacio muy necesario para la coyuntura tan álgida que estamos viviendo en nuestro país y en la región y en el mundo, por supuesto, ¿no? Un gusto, un placer estar acá. Gracias, Gabriel. Para hoy hemos conversado, trabajar y hablar sobre el tema del lawfare. El lawfare, que es el uso de la justicia como un instrumento político para perseguir a los políticos opositores, a los líderes de las organizaciones, etcétera, etcétera. Empezábamos con este tema, pero la coyuntura también nos está ganando y vamos a hablar un poquito de la coyuntura como también del lawfare porque está intrínsecamente ligado. Gabriel, danos un panorama, qué es el lawfare y cómo se ha ido activando, principalmente desde la década de los 90, ya cuando estábamos con el periodo del socialismo del siglo XXI. Mm. A ver, Estados Unidos siempre ha desarrollado lo que en su teoría de dominación, valga la redundancia, es la geopolítica de dominación imperial, basada fundamentalmente en el Plan Cóndor, ocupación militar, bases militares en Manta, en Ecuador, bases militares en Chimoré, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Argentina. Por otro lado, la promoción a las dictaduras militares de Stroessner, Videla, Banzer y muchos otros en este lado del continente. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos es una cuestión de seguridad interna, un asunto de seguridad interna, el control de lo que ellos denominan la gran isla americana, el control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. En función a eso se han ido desarrollando posteriormente el consenso de Washington, Bretton Woods, quizás un tanto más antes, La doctrina la Monroe. doctrina Monroe. Estamos en un escenario en el cual Estados Unidos es un imperio en decadencia y se retrotrae a lo que ellos siempre han considerado su espacio de dominación primario, ¿no? Que viene a ser Latinoamérica. En función a eso, cuando se desarrollaban los gobiernos progresistas del denominado socialismo del siglo XXI, las herramientas electorales se agotaron para la geopolítica norteamericana porque no pudieron con los eventuales rivales políticos a Chávez, a Correa, a Lula, a Néstor, a Evo, derrotarlos electoralmente. Entonces comenzaron a construir nuevas estrategias de toma del poder. Como no pudieron tomar el poder por las urnas, empiezan a tomar el poder a través del linchamiento mediático, a través de la judicialización de la política, a través de la destrucción de la imagen, estas guerras de cuarta generación que vienen y tienen un amplio fundamento en los medios hegemónicos de comunicación, tienen un amplio fundamento en el ámbito de la estructuración y la construcción discursiva, las narrativas, la construcción de sentido común, si quieres, artificialmente armado. Entonces, encuentras escenarios que han ido experimentándose, han ido probándose y finalmente en Bolivia llegan a su punto más álgido con el 2019. Antes del 2019, si hacemos un análisis del denominado proceso de cambio de Evo Morales desde el 2005 hasta el 2019, vamos a encontrar múltiples tendencias para dar sucesivos golpes de toma del poder, sí, pero fundamentalmente mediáticos, políticos, motines policiales, el tema de Tifnis, el tema de el propio referéndum, un montón de iniciativas, entre comillas, democráticas frustradas, a las cuales supo sobreponerse este denominado proceso de cambio, ¿no? En función a ello, agotadas esas estrategias de toma del poder, construyen el lawfare a partir de situaciones mediáticas. Basta que tengan un hilito de verdad para construir todo un tejido de mentira y de judicialización de la política. Y ahí entran personajes sumamente importantes, ¿no? Lo tienes al propio juez Moro, del caso de Brasil. El denominado juez Moro se encargó de encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva con acusaciones falsas que comenzaron en los medios de comunicación y se materializaron, se volvieron tangibles
en el ámbito o la arena judicial. El juez Moro, hecho al probo, un juez no del órgano judicial estrictamente, después terminó siendo premiado y siendo el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Entonces encontramos cómo se va relacionando el poder judicial con el poder clásico de esas élites oligárquicas en el poder que habrían sido relegadas por los gobiernos progresistas. Pasó en Bolivia. Esta señora actualmente inquisidora de Tarija, la señora Gutiérrez, fue ministra de Justicia de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Cuando no recibió el apoyo para ser fiscal general, pues terminó virando hacia otros espacios y golpeando. Y tú dices bien, y vale la pena aclarar el tema de la construcción de la falsa verdad, puesto de que el proceso del lawfare arranca en los medios, con declaraciones, con noticias sin fundamento. Primero utilizan a los medios, dan vueltas, ¿no? Pues es la creación de medios virtuales, falsos medios, donde van sembrando la noticia falsa, que tiene que tener, porque una noticia falsa funcione, tiene que tener una mínima parte de verdad y la otra tiene que ser armada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa mínima parte va generando en la opinión pública un cierto nivel de asidero. Pero a la vez, estos medios virtuales van construyendo la presencia narrativa hasta que ya los medios conservadores, los medios que están con las fuerzas opositoras, la van oficializando. Y a partir de eso entra una segunda etapa, una nueva etapa donde ingresan los analistas. Analistas de derechas, de opinión opositora, que van comentando sobre esta situación, o sea, le están dando más credibilidad. Entonces, luego entra lo que bien denominó en su momento a Cristina Kirchner, el partido judicial. El partido judicial está compuesto por el órgano judicial que, más allá del bien y el mal, construye la defensa de sus intereses a partir de, primero, en teoría, someterse al poder político de gobierno, pero luego ya es la conquista de un poder que incluso se puede ubicar por encima del propio gobierno, ¿no? Entonces, llegó a tal grado de que el gobierno se somete al partido judicial y esos son los que van a ir controlando. Y no se crea de que este proceso del lawfare solo aplica a los líderes más importantes, a los presidentes, también se aplica a los líderes sociales, a los líderes de las organizaciones, a la de las fuerzas vivas de una sociedad que pueden reclamar, que alzan la voz y reclaman, ¿no? Entonces, por eso es que el lawfare es un gran abanico para eliminar la oposición hasta que han logrado, en cierta medida, conquistar el poder ya por medio de la fuerza y por medio del desgaste de las posturas progresistas y llegan a conquistar el poder y a ser gobernantes, ¿no? Y ya, pero con estas condiciones. Evidentemente tienes un escenario en el cual el lawfare te abre un amplio abanico de viraje para la destrucción de los personajes populares. Tú muy bien lo decías, no simplemente a niveles jerárquicos, sino a niveles intermedios también, ¿no? No se puede entender cómo hasta el día de hoy no han encontrado justicia las víctimas de Sacaba y Sencata, por ejemplo. Y más al contrario, el gobierno se atreve a lanzar un mensaje altamente simbólico, represivo y de impunidad, nombrando, posesionando como viceministro al señor Montero, policía que participó como comandante de la policía de Yanine Áñez en los operativos policiales que tuvieron hechos luctuosos, asesinatos selectivos en Sacaba y en Sencata, ¿no? Entonces, ese personaje debería estar tras las rejas en un sistema judicial mínimamente serio. Vemos claramente que el sistema judicial en Bolivia está totalmente prostituido al poder de turno, ¿no? Y tienes un personaje como es el señor Saucedo, que hasta en lo escénico
y hasta en lo simbólico se viste igual que Luis Fernando Camacho. Recordemos, hace 2 semanas, una semana atrás, estaba con gorra negra, igual que Camacho, y con chaleco antibalas, diciendo, no, mi vida peligra, después de que han asesinado al alto magistrado del Tribunal Y Agroambiental. claro, el pueblo también se da cuenta, o la sociedad en general, de que estamos viviendo, más allá del factor político, un estado de vulneración permanente en el que cualquiera de nosotros puede ser víctima de algo, de una desgracia, ¿no? De un pequeño robo, de un choque, pero la sociedad reacciona y dice, no, 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 arreglaremos entre nosotros, no iremos ni a tránsito, ni a la policía, menos a un juzgado. Entonces, preferible que nos entendamos para tratar de reponer, porque sabe la sociedad que llegando a esa instancia va a ser nuevamente víctima del aparato judicial, de la corrupción y todo ello. Las encuestas que se han ido haciendo, cuando hablan de cuáles son las instituciones menos creíbles en Bolivia, por ejemplo, siempre en primer lugar está la justicia, en segundo lugar la policía. Sí. ¿No? ¿Por qué? Nuestra sociedad está en un estadio de vulnerabilidad. Se ha intentado cambiar, se habla de meritocracia, se habla de esto, pero los poderes son muy fuertes, el poder político, el poder empresarial, el poder del narcotráfico controla estos niveles y bueno, pues hay altos niveles de corruptibilidad en ciertos sectores de la sociedad en la que la aplicación del derecho, de la razón de hacer justicia ha sido desplazada. Entonces, poder convivir con esto para cualquier fuerza política es pues, un reto. O te sometes o cogobiernas prácticamente, porque ahora vivimos un espacio de cogobierno entre el poder judicial, el poder electoral, el poder mediático, en la que cual tienen las narrativas, las acciones, etcétera, etcétera, y aportan justamente a esto que es la persecución política, empezando por Evo Morales, por los dirigentes. Tenemos que admitir también autocríticamente que uno de los que más ha utilizado esto en contra de la sociedad ha sido Luis Arce en todo su periodo. Sí, y además construyen narrativas que son comúnmente aceptadas, pero si entramos a la profundidad del análisis nos damos cuenta que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, cuando te dicen, los bloqueadores, por culpa de los bloqueadores estamos mal, por culpa de los bloqueadores no hay gasolina, por culpa de los bloqueadores estamos como estamos, dejen trabajar, dejen de bloquear. La economía. Pero la economía está mal, pero el bloqueo y el bloqueador, tomar una medida de presión como es un bloqueo, perjudica tanto al bloqueador como al bloqueado. Y es una medida extrema de presión que se toma cuando ya se han agotado todas las instancias. Entonces, ¿culpa de quién es el bloqueo? ¿De los bloqueadores? No, es del gobierno que no ha sabido resolver las demandas sociales y por eso ha generado como consecuencia esta medida de presión que vienen a ser los bloqueos, ¿no? Y las movilizaciones. Pero entonces, también hay se van cumpliendo ciertas fases, ¿no? Como decíamos, primero es el ataque mediático a los sectores movilizados. La estigmatización, satanización. Los villanizan, son los malos, son los culpables, son los que destruyen la carretera, por su culpa no hay oxígeno, por su culpa no ingresan alimentos, por su culpa no va a haber gasolina, por su culpa no va a haber gas, por su culpa el pollo ha subido, por su culpa las carreteras han sido destruidas, etcétera, etcétera. Van generando un clima. El segundo ya es la judicialización a los sectores movilizados. Entonces aparecen actores políticos de derechas que empiezan a presentar acciones populares, denuncias penales contra las cabezas y sobre eso la fiscalía acepta y va avanzando y haciendo, ¿no? Empieza con la citación, la declaración y ya el riesgo de fuga, de que no se presentó y ya empiezan a detenerlos, ¿no? Y a estirar los procesos, ¿no? No lo van a resolver. Y como tú dices muchas veces, en el mundo judicial, papelitos cantan y sobre lo que está escrito se trabaja. Entonces, no sostienen un proceso judicial que pueda llegar a una sentencia. Al contrario, lo único que hacen es dilatar para tener a ese líder social tras las rejas, ¿no? Tras las rejas, o en prisión domiciliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto se ha dado y se está dando y me temo de que es
herramienta que se usa. Luego de esto ya viene la represión, sacar las fuerzas militares, la policía, las gasificaciones, y ahí entonces el gobierno de turno empieza en una fase de victimización, ¿no? El gobierno, que es el que debería atender y resolver las demandas, resulta que es la víctima y construyen la narrativa de salvemos a la democracia. Que democracia es no protestar, democracia es callarse y someterse, ¿no? Más o menos esa es la estructura de las acciones a las que van trabajando para deslegitimar a cualquier movimiento. Por supuesto, la construcción de los escenarios fascistoides fundamentalmente tienen que versar con la no disidencia, ¿no? Aplacar cualquier foco de disidencia, y puede ser por la vía comunicacional, puede ser por la vía política o por la vía judicial, ¿no? No tener ninguna voz en contra y generar un escenario de total control a nivel de todas las estructuras de poder. En este caso, los órganos del Estado. Si nosotros entendemos en un corto tiempo lo que viene pasando en Bolivia, hemos vivido un escenario de proscripción, ¿no? Hemos tenido que escoger entre la extrema ultraderecha y la derecha, digamos, un tanto más moderada. Hablo de Paz y Tuto Quiroga, ¿no? No vivimos en una democracia amplia, no vivimos en una democracia donde todos los actores políticos pueden presentarse a las elecciones libremente. El último hecho de proscripción en las elecciones subnacionales, cuando ya se tenía la alianza con la organización política Morena, por ejemplo, da cuenta de ello, ¿no? Entonces, si tienes muy bien estructurado el ámbito del órgano electoral, que ha construido un escenario de democracia restrictiva, pues ellos te imponen los actores políticos por los que tienes que supuestamente decidir o votar, ¿no? No vivimos en una democracia amplia. Por otro lado, si tienes un órgano judicial que está totalmente sometido y vive pues en un contubernio con el gobierno, generalmente se desarrolla en un escenario plutocrático, ¿no? El órgano judicial boliviano es un escenario eminentemente plutocrático. Quien tiene dinero puede aspirar a tener acceso a un poco de justicia. Quien no, evidentemente no. Yo te lo digo como abogado, ¿no? Hasta para sacar tus fotocopias tienes que pagar, para el oficial de diligencias tienes que pagar, para cualquier proceso iniciado o simplemente investigado, o incluso para las resoluciones de rechazo tienes que hacer circular dinero, y así se ha construido el sistema judicial, y esto hay que entenderlo desde los albores de la denominada República de Bolivia. ¿Quiénes firman el Acta de la Independencia? Pues los denominados doctorcitos de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Es una élite, si quieres, que no se ha podido nunca descolonizar. Tiene un pensamiento totalmente colonial, racista, clasista, plutocrático. Son estos denominados herederos de los doctorcitos de Charcas los que dicen: nosotros somos un poder independiente, no somos un órgano. No entienden la estructura de órganos del Estado que tienen que vivir en armonía, que tienen que vivir incluso en coordinación, según el artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado. No, ellos son independientes y son un poder que está por arriba de cualquier gobierno. Incluso en la sociedad, el desempeño de estos actores judiciales están por encima del ser común. De todos. ¿No? Van construyendo unos espacios de elitistas, son una clase especial que está por encima del resto, además bien pagados, claro, etcétera, etcétera. Y se atreven incluso a prorrogarse y reautoprorrogarse, digamos. Esto es, claro, ese pisotear es el colmo todos los poderes del Estado, y eso es ponerse por encima incluso del voto popular, por encima de la gente, por encima del presidente, por encima de la asamblea. Y ahí vienen los citas a los autoprorrogados, ¿no? Porque creo que es el extremo más extremo al que podíamos haber llegado, ¿no? Que se prorrogan e incluso se dan el lujo de modificar la Constitución. De reautoprorrogarse, ¿no? O interpretar como les da la gana. En nuestra Constitución no existen las prohibiciones para los periodos de mandato discontinuos, cuando alguien se presenta a la presidencia. Se han inventado con las resoluciones constitucionales, los autos constitucionales también, las sentencias constitucionales, una nueva reinterpretación de la Constitución, cuando la Constitución en sus cimientos y valores, lo dice el artículo 411, simplemente puede ser modificada a través de un nuevo proceso constituyente.
y esto se realiza mediante la convocatoria a un referéndum con mínimamente el 20% del electorado boliviano, ¿no? Entonces, han modificado bases fundamentales, derechos políticos, han hecho lo que les ha dado la gana y con la bendición del gobierno de Arce, con la bendición del gobierno de Áñez y ahora con la bendición del gobierno de Rodrigo Paz. Y acá entra otro factor, la iglesia, ¿no? La preponderancia de la iglesia desde el plano simbólico. Cuando Yanine Áñez ingresa a la casa, no ingresa a la Casa Grande del Pueblo, ingresa a Palacio Quemado, Claro, la arquitectura, el símbolo arquitectónico colonial. de la Bolivia republicana, clasista, colonial, excluyente, ¿no? Y con la Biblia en mano. Es decir, aquí vuelve la religión, aquí vuelve este Claro, es libro la neocolonización. con el cual hemos dominado desde 1492, digamos, ¿no? Entonces, Y claro, esos, siempre van mencionando a Dios en sus mensajes, que Dios bendiga la en su patria. posesión se va a la catedral, recibe la bendición del cura de la catedral metropolitana de la Plaza Murillo. Y como ahora he visto algunos políticos que están a favor de Rodrigo convocando a la Iglesia Católica para mediación, pero en los hechos la historia nos dice que la Iglesia Católica no es más que otro factor desmovilizador de la protesta social, ¿no? Es otra herramienta que tienen, ¿no? Para destruir. Pero también recuerdo que en un estudio que se hizo sobre el origen de la policía, por ejemplo, cuando nace como milicia creada por Antonio José de Sucre, ahí en las crónicas de esa época, estos grupos que fueron a controlar las ciudades, es cuando Bolivia estaba recién empezando a crecer como Estado, señalan las crónicas de que estos grupos de milicias, que luego serían la policía, ya se caracterizaban por extorsionar a los ciudadanos. Claro. Estamos hablando desde 1824, Mucho antes 1823, de la ¿no? fundación de Bolivia. Mucho antes de... Y son estructuras, la policía es una estructura tan antigua como el ejército y como los denominados doctorcitos de Charcas, digamos, ¿no? Entonces, esta clase de estructuras monolíticas es muy difícil de, si quieres, modificarlas, pero todavía transformarlas en su totalidad es prácticamente una misión imposible. Tienen una doctrina de pensamiento ajeno a cualquier... Construida durante 200 años. Cualquier tendencia social, de consideración, ¿no? El pueblo es, para ellos, esa gente que se pelea, ¿no? A la que tenemos que ayudarles a que se resuelvan sus problemas. Se forman para la represión. Claro. Y dentro de la policía, dentro del ejército, también existen las logias. El nombramiento de Santa María, por ejemplo, Wilson Santa María o este señor Montero como viceministro de gobierno, da cuenta de cómo las logias policiales han permeado en el poder político. Durante el gobierno de Arce pasó lo mismo con el señor Johnny Aguilera. ¿Cuándo pues un policía ha sido viceministro? ¿Cuándo pues un policía ha dominado y ha tenido tanto poder en el Estado? Simplemente en los gobiernos dictatoriales. Y ahora, a partir del gobierno de Yanine Áñez, continúa con Arce y continúa con Paz. No es una crítica a la doctrina de la policía, pero sí a que estos estamentos, por constitución, no deliberan, no deberían deliberar y peor, no deberían definir las políticas de seguridad de nuestro país. Sin embargo, pareciera que pasa todo lo contrario a lo que nos indica la Constitución, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Pues, para revertir el tema del ataque mediático, hay que consumir los medios contrahegemónicos. Hay medios pequeños que hacen el esfuerzo de informar, tratando de cumplir, de ser la otra mirada, y afortunadamente en eso tenemos la ventaja de las redes sociales, porque puedo citar algunos: Guara TV, Teleestrella, SEO TV, El Nuevo Cambio. Son medios que están desde Causachuncoca, Radio Soberanía, que medios que están mostrando el otro lado, el otro punto de vista que contrarresta. Por eso es importante apoyarlos a estos medios para que y consumir su información para contrarrestar, ¿no? Porque por un lado te dicen, hoy veía un titular en una agencia de noticias Fides que decía: 2 muertos en los bloqueos. El gobierno lamenta 2 muertes en los bloqueos, pero y ponían la foto de una carretera con piedras y un compañero campesino al medio con su poncho mirando del centro.
Eso en el lenguaje de la imagen le estaba diciendo Plano que simbólico. ese indio es el culpable, Mm. ¿no? Entonces se va manejando ahí subtextos y sus lenguajes, ¿no? Y lo segundo es informarse y no caer en estas construcciones de falsas verdades, pero creo que la sociedad ya ha cambiado, ha mutado y está en una construcción más crítica a lo que es la realidad social actual, ¿no? Por supuesto, la emergencia de los medios alternativos, las redes sociales, el mismo TikTok, Facebook en su momento, da cuenta de una variedad en el ofrecimiento del consumo mediático, cosa que no existía antes. Antes tenías periódicos muy bien definidos, muy bien marcados, tenías medios radiales muy bien definidos, con una tendencia clara, y medios televisivos que también tenían una marcada tendencia y un marcado lineamiento, ¿no? No es pecado tener una tendencia política. No, De para hecho, nada. en Estados Unidos, en Europa, te dicen Fox representa los intereses del Partido Republicano, digamos. En Europa te dicen BBC pertenece al Partido Conservador, ¿no? Sus primeras editoriales, si revisamos las primeras editoriales de los principales periódicos de Bolivia, dan cuenta de un documento constitutivo que incluso refieren su propia tendencia política, ¿no? Liberal, conservadora y demás. Entonces, no es pecado, pero es pecado tratar de decir que son ecuánimes, que son Claro, imparciales, que que son no tienen tendencia imparciales política. y defender la ética periodística cuando en realidad cocinan la noticia. Claro, por supuesto. Yo me quedé sorprendido acá en Cochabamba cuando hacía justamente una declaración sobre las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y hacía referencia a la Unión Juvenil Cruceñista y a Resistencia Juvenil Cochala. Y un periodista me pregunta, ¿y los ponchos rojos no entran ahí? Yo le digo, ¿ha leído usted el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? Simplemente hace referencia a Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista. ¡Ah! Se va, levanta su micrófono y se va. Como, este no me ha Claro. dado lo que yo quiero que diga, entonces no me sirve, digamos, ¿no? Pareciera que a eso se ha reducido el periodismo, a eso se han reducido los medios que prácticamente quieren hacerte decir lo que ellos piensan, lo que ellos... Claro, y ahora en redes todos son informadores con su celular y Claro. ya es cada vez más difícil ocultar los hechos. Porque además llegó un cansancio de la población el 2019, creo yo, cuando ponías Bolivia TV y era exactamente la misma línea comunicacional de Unitel, la misma línea de Bolivisión y la misma línea de todo el resto de los canales. Entonces la gente apagó su televisor y se puso a ver redes sociales donde encontraba variedad de información y en muchas de las plataformas digitales veías, por ejemplo, la represión en Sacaba, en Sencata en vivo, gente que estaba Claro, hay transmitiendo, muchas periodistas cosas. que estaban en la propia gasificación del lado del pueblo, no del lado de la policía. Ahora, eso también ha creado, volvemos al tema de las falsas noticias, Claro, las porque deepfakes, también los les ha ultrafalsos. creado, ese espacio ha creado la posibilidad también del otro lado de construir medias verdades y difundirlas en red. Pero ahí ya tenemos que estar más atentos para no consumir esas cosas y comparar y llegar a una verdad. Claro. Ahora, pasando al tema, todo lo que hemos hablado sí se está refiriendo en esto de lo que vivimos en la coyuntura actual. No podemos hacer a un lado esta situación. ¿Cómo ves desde tu punto de vista el panorama político a partir de la llegada al poder de Rodrigo Paz? A ver, el gobierno de Rodrigo Paz es un gobierno que ha decidido cogobernar con las élites empresariales y los sectores privilegiados millonarios de este país. El documento constitutivo de esa alianza es el Decreto Supremo 5503. Si nosotros revisamos ese Decreto Supremo, abrogado y después charqueado y incrustado en otros decretos más pequeños, Mimetizado. sí, muy bien disimulado, pero era un documento político constitutivo de un nuevo orden económico, en Correcto. el cual priorizaba a los denominados inversores y priorizaba las inversiones privadas extranjeras por sobre incluso los derechos laborales, ¿no? Era un diseño jurídico hecho a la medida de los grandes exportadores, grandes importadores, grandes terratenientes, grandes empresarios financieros, banqueros.
Entonces, ese documento da cuenta de con quiénes está gobernando el señor Rodrigo Paz. Y hoy por hoy tienes un problema. No sé si ya llega a cogobernar Subordinarse, ¿no? subordinarse. Sí, 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 porque el hecho de su gabinete ministerial, a ver, si cualquier gobierno, la política también es lógica, ¿no? Si cualquier gobierno tuviera el escenario de convulsión que tiene actualmente el gobierno de Rodrigo Paz, lo primero que haces es cambiar a tu gabinete de ministros, porque estos son unos inútiles incompetentes que te han llevado a este momento de convulsión y de volatilidad social al no saber resolver los problemas en su momento. Pero el gobierno insiste con este gabinete de ministros que es a todas luces y son representantes de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, Claro, de la todos esos CAINCO, de la intereses. CAO. Todavía está articulando esos. Claro, hay una alianza, solo que falta oficializarla en realidad, ¿no? Porque es una alianza entre líneas. Ahora, pero yendo a lo más sencillo y claro, Rodrigo Paz tenía 3 misiones básicas: que no falte gasolina ni diésel, que haya dólares y sobre todo que respete la constitución política. Pero nada más, y ellos han entrado a desbaratar en los 3 ejes absolutamente todo. Pero eso también uno se pregunta, ¿es intencional fingir que desconocen la realidad social del pueblo boliviano? ¿Es intencional de que no ignoren lo que manda y establece la constitución política del Estado, aprobada por un referéndum por la mayoría del pueblo boliviano? Yo creo que no, es toda una estrategia para negar e intentar avasallar al pueblo boliviano imponiendo este nuevo régimen económico, como sea, solo que la falta de experiencia en el manejo del Estado, la ausencia de un conocimiento político eficaz ha hecho que lleguemos a esta instancia. Sí, porque además tienes un gobierno. ¿Cómo se presentó ante el electorado boliviano? ¿No? Se presentó como la alternativa a Jorge Tuto Quiroga. La gente votó por él por no votar por Tuto. En los hechos gana la segunda vuelta por este sentido lógico de la población. Pero después, ya siendo gobierno, se saca la careta y dice, aquí yo soy un Tuto también, pero vamos a hacer estos cambios, estas políticas de shock económico un poco más pausado en el tiempo, no tan impactante o de manera radical, sí. Entonces, no tan de golpe. Entonces, se quita la careta, comienza a aliarse con estos sectores que ya hemos visto y se va alejando paulatinamente de las propias demandas sociales y de la propia interpretación de la realidad social, porque un gobierno debiera ser pueblo, ¿no? O sea, estar en los mercados, estar en los trufis, estar en las calles, moverse con la gente, conocer, palpar, tener contacto con la realidad social cotidiana, porque un político y un gobernante no es un extraterrestre, es una persona del pueblo y para el pueblo, ¿no? Estos personajes se llegan a alejar tanto que tratan de resolver todo desde un escritorio, tratan de resolver todo y se transportan en sus autos de lujo, no pisan tierra, no hacen fila para las gasolinas, se van alejando. Y el pueblo es solo cifras. Y en ese alejamiento nace un sujeto político, en ese alejamiento nace un sujeto colectivo, un sujeto político colectivo. Con múltiples demandas. Con múltiples demandas que se va articulando, más o menos análogo a lo que pasó en la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio, o lo que pasó en la Guerra del Agua del 2000, o lo que pasó en la Guerra del Gas del 2003, ¿no? Entonces, este gobierno no está percibiendo aún y tratando de culpar o lavarse las manos con Evo Morales, no percibe que se está construyendo un sujeto colectivo mucho más potente. Que incluso ideológicamente ha superado lo que ha sido el movimiento al socialismo y su agenda. Sí. Está por encima de ello. Entonces, decirles evistas a todos, pues la gente ya no está en ese plano. Hay evismo participando como un sector más dentro de todo esta construcción de este nuevo sujeto colectivo. ¿No? Pero yo también hago una referencia a lo que fue el 2003, cuando no sabías qué iba a pasar, estaban las protestas, los bloqueos, y empezaron a surgir líderes
que visto de afuera creíamos de que era algo extraño. ¿De dónde aparecen? No, pues estaban en la base, estaban caminando y construyéndose en la base. Y estamos en ese periodo, porque escucho a algunos analistas que dicen, no, esto todavía no tiene una línea, están solitarios por ahí, no hay una... están leyendo mal la situación. Yo creo que ya es muy tarde para poder revertir la construcción de este colectivo, porque ya tienen, claras son sus demandas, la renuncia, la no privatización, el respeto a los recursos naturales, y en eso engloba todo lo que es la Constitución. Claro, claro. Entonces hay unas malas lecturas y además retrasos, malos cálculos políticos, y creo que la gota que terminó de desenmascarar todo esto ha sido la ley 1720, la ley Marinkovic. Sí, sin duda. Tienes una forma de acumulación por despojo, ¿no? Si tú revisas la función económica social de la tierra, vas a encontrar que las propiedades colectivas y las pequeñas propiedades agrarias tienen una protección constitucional y tienen una protección a partir de su función económica social. Prácticamente se sobreentiende que cumplen con la función económica social. Sin embargo, cuando esta propiedad es considerada mediana propiedad, la función económica social ya no se da por hecho y se tiene que probar. Eso te abre el escenario para que pueda ser hipotecada, para que pueda ser privatizada, para que pueda ser despojada por entidades financieras. Pierde su protección constitucional y pierde su estatus de función económica social de la tierra, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, que tiene que ver fundamentalmente con una nueva estructura de acumulación de tierras por despojo. Y la forma más fácil de despojarla es decir, no te preocupes, tú vas a ser propietario de tu pequeña propiedad, se va a volver mediana propiedad y vas a poder sacar un mejor crédito. Pero pasa un tiempito y te digo, ahora pagame el crédito que te pagaba. No puedes pagar, esa tierra se queda conmigo, ¿listo? Porque ya es sujeta a confiscación y es sujeta a que yo como institución privada o financiera me pueda adueñar de tu mediana propiedad, lo que no puedo hacer con la pequeña propiedad. Y esperan casi 35 días para abrogar. Pero además, en esa abrogación les dicen, en 60 días vamos a volver a charlar. Claro, ¿no? Entonces, sigue el riesgo. Y sabes que este tiempo también me remite mucho a las últimas semanas de Gonzalo Sánchez de Lozada. La soberbia, ¿no? Pero también las medidas que implementaba, ¿te acuerdas quiso formar la alianza, la megacoalición, nuevo gabinete, pero ya era muy tarde, ya todo estaba decidido. Entonces, ese mismo espacio tratando de maquillar las acciones no está bien porque no hay transparencia, no hay una consideración del sujeto pueblo. Decía uno de los compañeros que estaba marchando desde el Beni, llegan los agroindustriales y ingresaban a Palacio. Como dueños. ¿No? Y a ellos nunca los recibieron, ¿no? Entonces ya te da ese es un claro ejemplo de lo desconectado que está el gobierno de la realidad de las demandas sociales, ¿no? Claro que yo creo que es intencional. Claro, ellos están apostando a derrotar para ellos somos el incordio, el adversario, ¿no? Cuando ingresaron al poder, obviamente mucha gente que trabajaba en el Senado con el entonces senador Rodrigo Paz pasó a tener cargos en el Ministerio de la Presidencia y conversando con ellos, porque en la Asamblea se conversa con todo el mundo, no es como los ministerios, digamos, o como el órgano ejecutivo, pues tenían la idea clara de decir, este es el fin de los movimientos sociales, ¿no? Este es el fin de las organizaciones sociales y acá se va a gobernar, vamos a gobernar nosotros como veamos pertinente, sin las denominadas organizaciones sociales. Y en la teoría se veía como algo sencillo para ellos, ¿no? Sí. En los hechos, en la práctica, es otra la realidad, ¿no? Bolivia es un país en el cual tienes que saber gobernar muy bien y saber interpretar la realidad social y saber generar acuerdos, un tablero de ajedrez complejo, ¿no? No se aplican las normas anglosajonas del ejercicio del poder, ni se aplican las normas gringas del marketing político, si quieres, ¿no? Entonces, si no sabes interpretar eso, si no sabes valorar eso, si no sabes medir ese escenario, pues termina siendo el gobierno que es el del señor Rodrigo Paz. Y ahí es la construcción del Estado como un leviatán que oprime al pueblo. Es un monstruo, ¿no? Que sabes que el Estado te va a aplastar, pero en los hechos no figura. Además, hay un desconocimiento de que
Empezando con la guerra del agua. Ha habido un salto en la conciencia crítica del pueblo. Con el 2003, un segundo salto. Hemos llegado al 2006 con la llegada de Evo al poder, otro salto. El 2019 se ha dado otro proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? El pueblo boliviano del 2026 no es el mismo al del 2003. Por supuesto. ¿No? Entonces, y además en su conciencia crítica, en su fortaleza ideológica, en su postura política, movilidad social, en la defensa de sus derechos, todo. hay mayor conciencia, tenemos nuestra constitución, pero ellos creen que están hablándole a esa Bolivia pequeñita sometida del 2003. Y no hay una percepción gigantesca de lo gigantesco que es el país hoy. Un amigo desde España me decía, pucha, veía las noticias del Alto y me decía, ojalá no lo detengan a ese muchacho que declara. Lo dudo, el Alto tiene 1.500.000 habitantes. ¿En serio? Me dice, ¿no? Porque él migró a España, pero él no podía concebir que el Alto ya es un monstruo de gente, ¿no? Que es un aglomerado la primera de funciones, claro, ¿no? Entonces ellos creen todavía que están hablándole a esa Bolivia del 2003, a esa Bolivia antes con los tiempos del Goni, que no fue empoderada en el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, ¿no? Que vivía excluida, que vivía en la Bolivia donde la barca y la pollera no pisaban ministerios, viceministerios o la Asamblea Legislativa Plurinacional como diputados y senadores. Y hay que recordarlo, ¿no? El indio, el campesino, el mundo andino, estaba reflejado en los despachos ministeriales, en los ministerios y en los bancos, en los cuadros, en las obras de arte. Y eso era para mostrar un cierto grado de pertenencia de las élites. Pensamos en ellos, ¿no? Cuando estaban retratados en un cuadrito, ¿no? Pero en los hechos no eran considerados ni existían. Ahí me llega la imagen de Goni sacudiéndose la mistura, ¿no? Peinándose. Clarísimo, ¿no? Sí. Entonces, creo que se han debilitado demasiado. No sé qué salida le encontrarán. Y escuchaba unos analistas de derechas que el periodista le decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este es el espacio, el analista decía, son soberbios, han cometido estos errores, pero y la periodista decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Hay solución? No hay solución. Y más me divertía el rostro de la periodista que estaba ya desesperada, ¿no? Claro, es que el entendimiento de la Bolivia profunda es pues altamente complejo, ¿no? No es, lo vuelvo a decir, no es sencillo, no es algo que aprendes en una universidad en Estados Unidos o en Europa, es algo que tienes que saber interpretarlo, vivirlo y estudiarlo a profundidad desde acá, desde el escenario mismo de las movilizaciones. Entonces, entender eso es saber que no va a ser una resolución fácil del conflicto. Recientemente el gobierno pareciera tratando de incorporar en su gabinete ministerial con algunos viceministros, directores, a los sectores sociales movilizados. Eso debiera haberlo hecho hace muchísimo tiempo para evitar esta clase de convulsiones. Recién se está dando cuenta que su gabinete tiene que tener representatividad de los sectores sociales, ¿no? Y si te estás dando cuenta recién de eso a los 6 meses, es que algo está mal en tu visión política, ¿no? Claro. Y bueno, se construyen al gran enemigo, los rescatan al gran enemigo que es Evo Morales, como el autor nacional, con una irradiación nacional tan grande que puede movilizar desde los que están en el Beni, los que están en Pando, están en Oruro, y ya no hay eso, ¿no? Que es Evo, como decían, desayunan con Evo, almuerzan con Evo, pensando en Evo, ¿no? Y ya no, Evo es un referente, tiene su poder político, pero ya creo que el sujeto que hablábamos mucho del sujeto histórico, creo que ahora ya es el sujeto colectivo. Sin lugar a dudas, es rarísimo que desde el gobierno y desde la oposición se esté mitificando a Evo como una figura todopoderosa, como una figura casi endiosada, un ser omnipresente y omnipotente que puede hacer y deshacer en el oriente y en el occidente del país. Omnisciente. Entonces, ni siquiera los que
estamos de este lado del Ni bloque Darth popular, Vader tiene esa fuerza. no, ni los que estamos de este lado del bloque popular, lo endiosamos de esa manera a Evo Morales como lo endiosan los representantes del gobierno, los voceros del gobierno Claro. y los analistas políticos de derecha, ¿no? Entonces, le tienen tanto terror que han llegado a construir esa imagen casi divina de un personaje que nosotros sí lo respetamos como una figura política preponderante del Incluso país. un ministro lo convocaba al diálogo. Claro, ¿no? O que vaya a recoger su pasaporte, Sí. un montón de cosas que ni siquiera el masista más masista es capaz de concebir a Evo Morales como un ser casi divino, ¿no? Y claro, estos escenarios, aparte de insertar una persecución política injusta contra Evo y todos los líderes, también van a derivar en la exacerbación insana del racismo. Es que el racismo es un elemento clásico de esa Bolivia republicana que se replegó simplemente a partir del 2005, a partir del 2006 o a partir del 2009 con la nueva constitución política del Estado. Nunca desapareció. Nosotros creíamos que con la promulgación de la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, normativamente el racismo, la discriminación había desaparecido. No es así. Estas élites que gobernaron durante más de 180 años, pues por supuesto que tienen sus mecanismos de repliegue y tienen sus mecanismos también de fortalecimiento. Las logias existen en Bolivia. Un estudio muy interesante de Raimi Ferreira nos da cuenta de las logias en el oriente del país, por ejemplo, ¿no? Las logias dentro de la policía boliviana existen. También. Por eso tienes un viceministro Montero como viceministro Claro. de gobierno y tenías un Johnny Aguilera como viceministro preponderante de Arce. La logia de Sucre y la logia de Santa Cruz, ¿no? Las logias en el ejército boliviano existen, por supuesto que sí. También. Entonces, todos estos escenarios, espacios, elementos, no es que han desaparecido por el denominado proceso de cambio, simplemente se han replegado y han buscado su punto de efervescencia nuevamente cuando pasó lo que pasó el 2019, cuando se toma el poder por asalto y se entra al gobierno por la ventana. No, por eso el carácter simbólico de Yanine Áñez es muy interesante para estudiarlo. Estaba con unos estudiantes de la maestría de comunicación política y justamente hacíamos el análisis de eso, el carácter simbólico de Yanine Áñez. Y encontramos múltiples elementos, ¿no? Cómo se repliega o se relega la huipala, Claro. se posiciona el patujú, se posiciona la tricolor, cómo se utiliza la arquitectura del poder como Palacio Quemado en contraposición a la Casa Grande del Pueblo, cómo se utiliza el carácter simbólico de la Biblia, Luis Fernando Camacho con el chaleco antibalas, rezando con el rosario en la mano, la cruz, tiene un carácter altamente simbólico que en política hace y deshace, ¿no? Lo simbólico es preponderante para entender los mensajes. Y claro, el gobierno de Rodrigo en lo simbólico ha dado todas las señales de estar alejado, ¿no? Desde la entrada y también de autodestrucción, ¿no? Debilitarse con una relación con el vicepresidente y de lo que él representa, anular la asamblea, no tener una cohesión, instaurar un régimen en el que a partir de su figura e imagen va a intentar convencer a todos, queriendo también aplicar un lenguaje comunicacional a través de redes, ¿no? Y además eliminando la publicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay gobierno en el mundo que no exista sin publicidad, ¿no? Entonces va tomando medidas y va desatendiendo las demandas, los va maltratando, además no les da su lugar, y bueno, pues se llega a estos niveles ya de descomposición y a veces a ratos ya no van a haber tendencias. Quizás cambio de gabinete sea una salida, que no creo que funcione, quizás paños fríos, llegarán al nivel de la represión, no sé si se animen, pero además en esta exacerbación también desde los líderes le piden que gobierne desde Santa Cruz. Imagínate si lo hace. Lo mismo le han pedido a Gonzalo Sánchez de Lozada antes de su caída, ¿no? No es algo sui generis, siempre existió esta suerte de entender el oriente del país como, si quieres, la capital conservadora de Bolivia. Sin embargo, se olvida también los líderes cruceños que existe una amplia Santa Cruz popular,
¿no? Plan También 3000, el San tienes Julián, todo el norte integrado, Guarnes. Warnes. Santa Cruz ha crecido enormemente, exponencialmente, y sabe que ha crecido gracias al movimiento de esa movilidad del occidente del país hacia el oriente, ¿no? La presencia Entonces, de la hoja de coca te lo dice todo. claro, Es a en nivel Santa Cruz se nacional. volea más que en cualquier otra ciudad del occidente Correcto, del sí, ¿no? país, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, pareciera que estamos ciegos, pero la gente de a pie, yo siempre digo, no tenemos que, hay gente que peca de paternalistas y quiere adoctrinar, enseñar y explicarle al pueblo. Yo estoy consciente de que el pueblo no necesita ya esos niveles, se da cuenta, mm, está consciente. Algunos salen a protestar, u otros hacen resistencia desde sus casas, otros opinan en internet, pero ya no es esa Bolivia del 2003, sumisa, ya no ¿no? va a haber espacios como el 2019 de imposición. Creo que el escenario ha cambiado. Y bueno, ahora hablando, ya regresando para terminar ya de cerrar este diálogo, el tema del lawfare, pueden ver y ver cómo va a funcionar en esto de la persecución judicial. Ya todos los líderes aquí ya están observados. A Argollo también ya le iniciaron un proceso, el líder de la COP. Salió el fiscal a, a advertir de quienes rompan la Constitución. Ahora resulta que la Constitución es de ellos, ¿no? ¿No? Y salió el fiscal, salió este señor Saucedo también, Mm. salió el de la Corte a decir de que no hay en la Constitución acortamiento de mandato, y también salió el fiscal y los líderes políticos, ¿no? Estamos viviendo otro proceso de lawfare, esta vez contra el sujeto colectivo. No puedes entender la realidad social, política, desde la dogmática jurídica. Esto es principalmente importante entenderlo. ¿Por qué? Desde la teoría pura del derecho, si quieres, no puedes interpretar la realidad social. Es decir, la realidad social es tan extensa, tan grande, que no la puedes encasillar en lo estrictamente normativo. Eso es lo que no entienden los miembros del órgano judicial, ¿no? Y esta es una autocrítica a los propios colegas abogados. Existen dos escuelas en el derecho, ¿no? Los positivistas que te dicen, la sociedad se tiene que adecuar a este cuadrado que es el derecho. Y esas son las normas, ese es el sistema normativo, Kelsen. Por otro lado, el naturalismo, que te dice, no, la sociedad es tan inconmensurable, tan grande, que el derecho simplemente es una pequeña herramienta que se tiene que adecuar a la sociedad, ¿no? Sin embargo, la escuela a la cual se circunscriben nuestros grandes jurisconsultos y grandes magistrados, La que domina. es la predominante es esta, la positivista, que tratan de darle soluciones estrictamente de la letra muerta de la ley, estrictamente jurídicas, a una situación que es mucho más grande que lo jurídico. Y compleja. Y mucho más complejo, que es Quizás lo político, porque lo también social. es más fácil también ahí corromperse. Claro, claro, por supuesto. O sea, en su mentalidad pequeña, cuadrada, no entienden que, aunque no esté el acortamiento de mandato en la Constitución Política del Estado, ¿qué pasa si el presidente es un inoperante y un incompetente y la sociedad en su conjunto pide su renuncia y toman Palacio Quemado, por darte un ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Les vas a decir a la masa movilizada, no, en la Constitución no existe el acortamiento de mandato? Un momentito. No, no hay tal, ¿no? Entonces, ese es el nivel de irracionalidad de estos personajes que tratan de, con un sentido paternalista, explicar algo que es mucho más profundo y mucho más complejo. Claro, y imponer el dogma, todo lo dogmático siempre ha resultado un nivel franco de autoritarismo, y la respuesta, mucho más en nuestro pueblo, es la rebeldía. Por supuesto, cuando reprimen anteayer en la noche a los puntos de bloqueos Río movilizados Seco, en Río Seco, Caranavi, generó la reacción inmediatamente ayer en la noche. Llegaron cooperativistas mineros en una caravana gigantesca a reforzar el punto de bloqueo. Entonces ya existe un sentido de solidaridad entre los sectores sociales movilizados. No, Dice, acá los han reprimido, los han gasificado a plena noche ahora a nuestros compañeros, ahora vuelvan cuando estamos nosotros con toda la capacidad de movilización como la que tiene el sector cooperativista. Responder de igual a igual. Y además es subestimar, ¿no? Declaraban, vamos a despejar carreteras, ya estamos planificando, etcétera, etcétera, pero no es así, pues no entienden ni siquiera qué significa el bloqueo, ¿no?
bloqueo es una expresión justa ante la inatención de tus demandas, pero a la vez también tienen los métodos y formas de bloquear. Hay sectores que se enfrentan, hay sectores que dejan que desbloqueen, se van y vuelven a bloquear. No es controlable, pues no hay un dominio de la sociedad como ellos creen tener, ¿no? Porque, y en eso también dicen, ¿no? Problemas económicos, les damos un bono. Como a los policías. A los maestros les ofrecen un bono y un maestro decía, ese bono dividido en 12 nos llega a 6 bolivianos al mes, ¿no? Entonces son irrealidades porque son cálculos, ¿no? Y quieren comprar a la gente ofreciendo nada, ¿no? O como el nuevo decreto supremo 5520, pueden consultarlo todos en internet, otorgado recientemente como una retribución económica a los policías. Recientemente promulgada, el gobierno acaba de promulgar el decreto supremo 5620 que le otorga pues una especie de compensación económica a los policías. Esto en el mensaje, ¿qué significa? Sigan reprimiendo, acaten nuestras órdenes de represión porque nosotros les vamos a retribuir económicamente, nosotros les vamos a compensar económicamente, vamos a motivar económicamente la represión. Otro error. Error tras error, tras error, tras error del gobierno. Me remito a una imagen, a una acción de María Galindo en una de sus intervenciones en la que levanta el afiche presidencial de Rodrigo Paz y dice, ¿para esto hay plata? Dice, no, claro. Para eso hay plata, pues, ¿no? Entonces, eso es muy amable, Gabriel, gracias por venir, espero que les haya gustado, una charla breve atendiendo también la coyuntura, solo recomendarles que contrarresten las informaciones, consuman los medios contrahegemónicos en Bolivia, son pequeños, muchas veces de corazón, en la resistencia, trabajando y bueno, pues atentos. Perdón, sí, pueden, abrimos una pedido del numeroso público que nos acompaña, las palabras aquí. No, yo solamente quería tener un comentario de Gabriel. A ver, sabemos lo que estamos viviendo, al principio así es una explicación clara del manejo de la justicia actual, sometida al poder, a los partidos gobernantes. ¿Cuál sería tu sugerencia para resolver este gravísimo problema que afecta a la institucionalidad del Estado? ¿Cómo podemos, en definitiva, evitar que la justicia esté permanentemente sometida a los poderes y a los intereses fundamentalmente de los poderosos? ¿Tienes alguna sugerencia sobre eso? Cuando nos pedían trabajar justamente una propuesta en una de las mesas de la UCAeña, no sé si te acuerdas, del ámbito de la justicia, veíamos con mucha particularidad, si quieres, el ámbito de que hasta este momento se ha tratado de reformar la justicia, la reforma judicial y demás, pero jamás se pensó la verdadera revolución judicial, y eso parte desde la formación en pregrado. Tienes las currículas de todas las facultades de Derecho que son estrictamente de hace 40 años atrás, ¿no? No se ha llegado a actualizar el ámbito de la currícula universitaria en las facultades de Derecho, te hablo en las universidades del sistema universitario público. Y en las universidades privadas tienen un elemento mucho más privado, corporativo, empresarial, ¿no? Entonces, el ámbito de la reestructuración o la revolución en la justicia pasa evidentemente por todo un sistema que tiene que combatir fundamentalmente la corrupción. Es transversal a la justicia, no solamente el sistema plutocrático, es decir, que el que tiene dinero accede a la justicia, sino fundamentalmente los hechos de corrupción. El abogado se ha constituido prácticamente en un recaudador de dinero para ir a dar al fiscal o al juez. Ese es el trabajo del abogado litigante últimamente, ¿no? Atrás quedaron los abogados que eran eruditos, que sabían de historia, de política, de sociología, que eran unas verdaderas eminencias y tenían ese entendimiento de la realidad social. No en vano tenemos, si revisamos la cantidad de nuestros presidentes, la mitad eran militares, la otra mitad eran abogados, digamos, ¿no? Sin embargo, no hemos podido
cambiar esos esquemas que son de larga data, 180 años, 200 años de esquemas judiciales. Para mí tiene que haber toda una reforma de lo que se denominaba los códigos morales, ¿no? Que se trató de promulgar durante el gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, el nuevo código del sistema penal. No puede ser que en Bolivia tengas el mismo procedimiento penal para faltas y contravenciones que puede ser un hurto que un asesinato. En Ecuador, por ejemplo, existe una diferenciación del procedimiento con relación a faltas y contravenciones y con relación a delitos. El procedimiento es diferente para un hurto, para un delito contra el honor, digamos, insultos o, perdón, injurias, calumnias, que contra un delito de homicidio, de violación. Entonces, partir de eso. Otro ámbito, la justicia indígena originaria campesina, es un elemento fundamental para descongestionar, desburocratizar los órganos, los tribunales de administración de justicia. En Ecuador también se tienen interesantes experiencias de la jurisdicción indígena originaria campesina, donde incluso participan los padrinos, participan los profesores, las compensaciones económicas se hacen en ese momento, incluso para delitos de homicidio, ¿no? Entonces, entender y abrir esos espacios para descongestionar la justicia, paulatinamente vas quitando esos elementos de alta burocratización permeados por la corrupción, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que no simplemente basta con diferenciar faltas y contravenciones de delitos, darle mayor preponderancia a la jurisdicción indígena originaria campesina, también generar una verdadera reestructuración de las currículas en las universidades, y ahí tropezamos con el problema de la autonomía universitaria, ¿no? Te dicen, no, ¿tú qué te metes? Gobierno no se tiene que meter. Pensar de cuál es el tipo de abogado que necesitamos para la nueva sociedad boliviana. La Procuraduría ha pensado un poco eso, ¿no? Defensa legal del Estado. Y cuando hemos, por ejemplo, realizado el proceso de nacionalizaciones, se ha hecho la cuantificación de cuánto dinero hemos pagado a las empresas que hemos nacionalizado a comparación de cuánto dinero hemos recibido por, aparte de pagar la compensación, el dinero que hemos recibido por recuperar esas empresas públicas, ¿no? Entonces, quizás esa escuela de la defensa legal del Estado es algo que también nos falta analizar. Hay un montón de elementos, tengo ahí un par de documentitos que me gustaría compartir con relación a eso, pero evidentemente no pasa por seguir reproduciendo a los viejos operadores de justicia, como en su momento tuvimos al señor Saconeta, ¿no? Héctor Arce Saconeta, que prácticamente fue lo que dijiste tú, hemos pactado con el órgano judicial. Hemos dicho, muy bien, aquí están los poderosos abogados, nos agarraremos a uno de sus representantes y le diremos, hermano, gobernaremos juntos, pero jamás lo has sometido. Jamás le has dicho, acá yo voy a dar los lineamientos de la nueva justicia o del órgano judicial en Bolivia. No, simplemente te has sentado en la misma mesa, has cogobernado con ellos, ni siquiera le has propuesto una verdadera transformación en el sistema judicial. Eso es lo que nos falta, atrevernos a realizar esa transformación. ¿Va a ser jodido? Sí. El problema que había con el León, ¿no? Que ni siquiera tiene título de abogado, hermano. Y toda la Facultad de Derecho en La Paz se ha puesto liberen a Eduardo León, nuestro abogado León. Yo añadiría también el factor policial, porque estudiábamos nosotros también como la misma pregunta, pero en el mundo policial. El policía estudia, se forma, y para ascender de grado tiene que seguir estudiando, tiene que obtener un segundo, un tercer título. Entonces el policía está en un triángulo en el que está el policía, está la delincuencia y estudia para ser abogado. Entonces cuando el policía muchas veces termina de ser formado y va a ascender, su título de abogado lo traslada a este mundo y sigue en el mismo universo. Y luego no está tan bien, queríamos ver el tema de la formación policial y cambiar un poco las premiaciones de ascenso y darles más puntaje a los policías que van ascendiendo, en el sentido de que si estudia para ingeniería, si estudia para comunicación, si podemos encontrar un policía antropólogo, un policía que aparte también sea sociólogo, que tengan otras miradas de la sociedad. Pero la policía también está ahí. Abogado, policía, delincuencia, ¿no? Se ha formado un círculo muy complejo, pero que no tiene más pertenencia. Un policía
arquitecto les podría resolver también parte de sus necesidades, un antropólogo estudiar la fenomenología de la inseguridad ciudadana desde ese punto, etcétera, etcétera. Adelante, Iván. En la Constitución Política del Estado está escrito el tema del pluralismo jurídico, pero está simplemente escrito. Nominal, ¿no? En el proceso de cambio no hemos hecho nada para avanzar en la materialización del pluralismo jurídico, ¿no? De manera que la justicia indígena originaria esté validada como tal. En este momento existe, pero sus fallos, sus resoluciones pueden estar o no validadas por el otro sistema jurídico. Pero además del sistema jurídico oficial que ahorita tenemos, que es omnipotente, y además de la justicia indígena originaria, están ese mundo tan amplio de hechos jurídicos que se dan de tú a tú, o que se dan en el vecindario, que están en la misma familia, pero esas resoluciones jurídicas no están validadas. Y entonces hay que avanzar en la institucionalización de estas formas jurídicas que están existiendo en la realidad. De esa manera creo que se puede bajar de alguna manera la sobrecarga procesal, ¿no? Y la sobrecarga judicial que hay en los estados judiciales, ¿no? Y no creo que el tema pase por mayor formación, ¿no? Esto es, obviamente puede ayudar a que los abogados o los policías sean más probos, pero finalmente sí es un tema de materializar, instituir, de manera que en estos otros ámbitos se resuelvan pues, hechos conflictivos y delictivos. Cuando hablabas tú, Víctor Hugo, del ámbito de la policía, yo he podido brindar docencia en la NAPOL, justamente, y desde este primer año de la Academia Nacional de Policías, hermano, veías cómo el policía es corrupto por naturaleza, ¿no? Sus exámenes eran en el patio de honor con una diferencia de 1,5 metros pupitre entre pupitre porque se copiaban, hacían todo, les controlaban de todo. Cadetes de primer año te hablo. Y cuando se estaban aplazando a mi materia me llamaban coroneles, generales, capitanes, doctor, por favor, mi sobrino, mi ahijado, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, si así están empezando en su formación los policías, ¿cómo terminan? ¿No? Y eso pasa por también, para mí es importante la transversalización de pilares fundamentales del Estado plurinacional en las currículas universitarias, porque no hay una perspectiva, digamos, de derechos humanos en la NAPOL o en ninguna universidad, no hay una perspectiva transversal de, digamos, la interpretación de la nueva Constitución Política del Estado o los paradigmas que impone la nueva Constitución. Entonces, esos elementos se debieran tratar, se debieran formar, porque finalmente estos viejos abogados van a terminar jubilándose y los van a reemplazar por nuevas camadas formadas por exactamente lo mismo. Los mismos viejos abogados. No vamos a poder regenerar el sistema en ese sentido. Bueno, hay mucho que hacer, no es fácil el camino, pero bueno, esperemos de que esta conversación haya satisfecho y despejado algunas de las cuantas interrogantes que vivimos en el país. Aquí nos despedimos, un abrazo a toda nuestra audiencia y los esperamos de aquí a 15 días, ya seguramente viendo lo que va a pasar en un nuevo encuentro con diálogos con API y Cuñapé. Gracias. Bravo. Andas, Cuñapé. Yo llegué tarde, ya se acabó el API y el Cuñapé para mí. Ay, todavía. Te lo va a aumentar agüita.